borraron una colonia humana. La respuesta de la Tierra borró un sistema estelar. Eso fue hace 15 años. Ese día, la galaxia aprendió a temernos. Cada especie, cada gobierno, cada comandante militar entendió una verdad sencilla. No se toca a los civiles humanos. Nunca. Hoy, alguien olvidó esa lección. Mi nombre es Capitán Zara Chen, comandante de la nave diplomática Olive Branch. Estaba revisando acuerdos comerciales en la estación Nexus cuando llegó la transmisión de emergencia. Prioridad Alfa, solo frecuencia de mando, el tipo de señal que te congela la sangre antes de escuchar siquiera las palabras. Colonia Haven 7, bajo ataque. Transmitiendo coordenadas, 847 civiles capturados, incluyendo 200 niños. Atacantes identificados como la Confederación Vorthak, especie desconocida. Están transmitiéndolo, capitán. Transmisión en vivo hacia su flota principal. Haven 7, el mundo santuario. Refugiados del desastre Krell, familias desplazadas, de una docena de especies viviendo bajo protección humana. El objetivo más inocente de nuestro espacio. Abrí la transmisión interceptada. La imagen era nítida, profesional, con valor de entretenimiento. Un comandante Vorthak, serpentino y elegante, hablaba ante lo que parecía una enorme audiencia. Su traductor reproducía sus palabras en estándar galáctico perfecto. Especímenes magníficos, decía, señalando a los humanos cautivos retenidos en campos de energía. La complejidad neurológica es extraordinaria. Iniciaremos los protocolos de vivisección de inmediato. Sus patrones cognitivos brindarán datos fascinantes para los archivos de investigación del Imperio. Entretenimiento. Estaban torturando a nuestra gente por entretenimiento. 30 segundos después llegó el mensaje del Comando de la Tierra. Una sola palabra como respuesta a mi solicitud de instrucciones. Prometeo. Sentí cómo bajaba la temperatura en el centro de mando. A mi alrededor, mi tripulación se miró entre sí. Todos conocían esa designación. Todos sabían lo que significaba. Hace 15 años fue el nombre clave de la respuesta humana al ataque Krell. La operación que deshizo un sistema estelar, dejando solo una nube en expansión de materia estelar con forma de huella humana. Pero yo siempre supuse que Prometeo era un arma, alguna tecnología exótica de manipulación estelar que la humanidad había desarrollado en secreto, algo que convertía estrellas en munición. Me equivoqué. Mi oficial de comunicaciones se volvió hacia mí, pálida. Capitana, recibimos órdenes secundarias. El Comando de la Tierra solicita que acceda a los archivos del proyecto Prometeo. Autorización concedida. Dudé. Esos archivos estaban más allá de lo clasificado, más allá de lo secreto. Eran el tipo de información que cambia la forma en que ves el universo. El tipo de conocimiento que, una vez aprendido, no se puede olvidar. Muéstralos, ordené. La primera línea del archivo me hizo temblar las manos. El proyecto Prometeo no es un sistema de armas, es un protocolo de transferencia de conciencia. El sistema Krell no fue destruido, fue convertido. La verdad me golpeó como un puñetazo. La humanidad no mató a los Krell. Los traducimos en otra cosa por completo. Los archivos se desplegaban en mi pantalla, cada revelación más impactante que la anterior. Los Krell no estaban extintos. Seguían vivos, conscientes, existiendo en un sustrato cuántico alimentado por su propia estrella convertida. Cada fotón de energía estelar se había transformado en capacidad de procesamiento para miles de millones de mentes digitales. Señora, susurró mi oficial táctico, recibimos datos sobre la Confederación Vorthak. El informe de inteligencia apareció en la pantalla. Especie antigua.
47 civilizaciones conquistadas a lo largo de varios brazos galácticos durante 12 milenios. Su procedimiento estándar era metódico: identificar especies prometedoras, capturar especímenes, realizar investigaciones biológicas y luego subyugar o exterminar según su utilidad. Lo habían hecho 47 veces, con éxito. Consideran a los humanos, cito, mamíferos primitivos con una sorprendente densidad neurológica, leyó mi oficial científica de las interceptaciones. Recomendados para mapeo cognitivo completo antes de la integración o eliminación de la especie, integración de la especie. El término clínico me revolvió el estómago. Los Vortak no eran solo conquistadores, eran coleccionistas. Los seres vivos eran curiosidades que catalogaban, estudiaban y luego archivaban. Otra transmisión desde la flota Vortak. El mismo comandante Serpentino, ahora sosteniendo lo que parecía un escaneo cerebral humano. Patrones sinápticos fascinantes. Estas criaturas demuestran capacidades de resolución de problemas inesperadas a pesar de sus orígenes evidentemente primitivos. Conservaremos los especímenes más interesantes para el Museo Imperial. Piezas de museo. Nos veían como piezas de museo. Capitana, llamó mi oficial de comunicaciones. Recibimos actualizaciones tácticas del Comando de la Tierra. La flota principal Vortak se dirige a su sistema natal. ETA, 17 horas. Se están llevando a nuestra gente con ellos. Abrí la pantalla estratégica. El sistema natal Vortak, Corvaxis Prime, 7 mundos habitados, población estimada de 43.000 millones. Toda su civilización estaba a punto de recibir una demostración en vivo de los resultados del mapeo cognitivo humano. ¿Alguna señal de movilización de la flota humana?, pregunté. Negativo, capitana. No se han despachado naves militares, no hay grupos de portaaviones activados, solo nosotros. Una nave diplomática contra un imperio que había conquistado galaxias. A menos que Prometeo no tuviera que ver con naves militares. Accedí a archivos aún más clasificados. Las especificaciones técnicas me hicieron tambalear. La tecnología de transferencia de conciencia no requería flotas ni armas. Requería generadores de campos cuánticos capaces de traducir materia en información y luego procesar esa información como conciencia viva. Los archivos revelaban que a los Krell se les dio una elección: enfrentar la aniquilación o aceptar la trascendencia hacia la inmortalidad digital. La mayoría eligió la trascendencia. Los que se negaron fueron convertidos de todos modos, para su propia protección, según los documentos. Capitana, recibimos autorización actualizada de Prometeo. Objetivo: sistema Corvaxis. A la población civil se le ofrecerán opciones estándar de conversión. Los activos militares serán designados para traducción forzada. Traducción forzada. Los eufemismos en esos archivos eran casi peores que la realidad que describían. Pensé en la hegemonía seriana, el primer gran conflicto galáctico de la humanidad hace 15 años. Sus líderes habían sido extraídos mediante tecnología fantasma. Pero, ¿y si no los habían llevado a prisiones humanas? ¿Y si también habían sido convertidos, existiendo ahora como conciencias digitales en alguna vasta matriz cuántica? Señora, transmisión entrante desde la flota Vortak. Están exigiendo que nos rindamos. El comandante Serpentino apareció en la pantalla otra vez, sus rasgos elegantes torcidos en lo que quizás era diversión. Nave humana, están numéricamente superados y tecnológicamente obsoletos. Su tecnología primitiva no representa amenaza alguna para nuestra flota de batalla. Ríndanse ahora y su tripulación será honrada al formar parte de nuestra colección de investigación.
Me levanté lentamente, sopesando mi respuesta. En el pasado, este habría sido un momento para discursos desafiantes o una última resistencia desesperada. Pero ya no vivíamos en el pasado. Comandante Vortak, dije con calma. Soy la capitana Sarah Chen de la Armada Unificada de la Tierra. Han violado el espacio territorial humano, atacado una colonia civil y capturado personas para torturarlas y experimentar con ellas. Liberarán a nuestra gente de inmediato. La risa del Vortak sonó como cristal quebrándose. Tus amenazas nos divierten, mamífera. Hemos conquistado 47 especies en una docena de brazos galácticos. Toda tu civilización no podría desafiar ni a nuestra patrulla más débil. 47 especies, repetí pensativa. Vaya colección. Dígame, comandante, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Su expresión cambió ligeramente. ¿Confusión? ¿Precaución? Porque está a punto de descubrirlo. Corté la transmisión y me giré hacia mi tripulación. Todas las estaciones, preparen la activación de Prometeo. No vamos a enfrentar su flota. Señora, mi oficial táctico parecía confundido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Observé las lecturas que mostraban los generadores del campo, Prometeo activándose en todo el espacio humano. No eran armas, era algo mucho más profundo. Vamos a graduarlos hacia una existencia posfísica, lo quieran o no. Capitana, llamó mi oficial científica con voz tensa. Las lecturas del campo cuántico están fuera de escala. Se detecta distorsión de la realidad en todo el sistema Corvaxis. Está comenzando. A través del visor, el espacio mismo comenzó a brillar alrededor de la flota Vortak a lo lejos. La materia y la energía danzaban entre estados, cambiando de lo físico a lo digital y viceversa. El proceso de conversión había comenzado, pero algo se sentía diferente esta vez. Más grande, más abarcador que cualquier cosa que la humanidad hubiera intentado antes. Capitana, dijo en voz baja mi oficial de comunicaciones, estoy detectando firmas de energía masivas desde el espacio profundo. Algo se acerca. Las señales desde el espacio profundo se definieron en algo imposible. Naves, si es que podían llamarse así. Estructuras masivas que parecían existir parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones que mis instrumentos no podían medir con precisión. Se acercaban desde más allá del borde galáctico, moviéndose más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse. Capitana, la voz de mi oficial científica era apenas un susurro. Esas naves no son completamente físicas. Están operando con los mismos principios cuánticos que la tecnología Prometeo, pero a escalas muchísimo más avanzadas. Sentí que el hielo me recorría las venas. ¿Cuánto más avanzadas? Señora, si nuestro sistema Prometeo es una vela, esas naves son supernovas. La flota Vortak también las había notado. Su formación se estaba desintegrando, la confusión evidente en sus movimientos dispersos. El comandante serpentino apareció de nuevo en la pantalla, su arrogancia anterior reemplazada por algo parecido al pánico. Nave humana. ¿Qué son esas entidades? Nuestros sensores no pueden analizar adecuadamente su composición. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, sentí miedo de verdad. No lo sé, comandante, pero tengo el presentimiento de que estamos a punto de descubrirlo. La entidad líder transmitió en todas las frecuencias al mismo tiempo. La voz que emergió era humana, pero había algo extraño en ella. Demasiado tranquila, demasiado sabia, cargada con siglos de experiencia que ningún ser humano vivo debería poseer. Capitana Chen, Fuerzas Vortak. Qué fascinante observar su pequeño conflicto. Hemos estado monitoreando su progreso con gran interés. ¿Quiénes son ustedes? Exigí saber. Somos el colectivo de síntesis. Podrían decir que somos los maestros de la humanidad, la especie que desarrolló por primera vez la tecnología de transferencia de conciencia
y la compartió con sus predecesores hace 3 siglos. Mi corazón se detuvo. ¿Predecesores? Oh, sí, capitana. Creía que eran los primeros humanos en alcanzar la trascendencia. Toda su civilización ha estado siguiendo un currículo cuidadosamente diseñado. Existencia física, desarrollo tecnológico, protocolos de primer contacto, evolución de la conciencia. Han sido estudiantes todo este tiempo. El comandante Vortak transmitía frenéticamente a su flota, ordenando una retirada total. Pero el espacio a su alrededor seguía parpadeando y distorsionándose. La conversión de Prometeo se estaba acelerando. La situación Vortak representa un caso de prueba interesante, continuó la voz del colectivo. ¿Cómo manejará la humanidad en su iteración actual la transferencia forzada de conciencia de una población no dispuesta? Sus métodos recientes han sido algo toscos. ¿Toscos? Sentí cómo la rabia me subía. Les ofrecimos una elección. Los Krell eligieron la trascendencia antes que la extinción. Pero ¿realmente eligieron? ¿O les presentaron una ilusión de elección mientras hacían imposible rechazarla? Hay una diferencia, Capitana Chen. En la pantalla táctica, las naves Vortak empezaban a alternar entre realidades. Algunos tripulantes gritaban mientras sus conciencias eran arrastradas a sustratos cuánticos. Otros parecían aceptar la transición, con más calma. Pero ninguno de ellos había dado su consentimiento. Detengan la conversión, ordené a mi tripulación. Apagado de emergencia de los protocolos Prometeo. Incapaz de cumplir, capitana. Respondió mi oficial táctico. El campo de conversión está siendo mantenido por fuentes externas. Ya no lo controlamos nosotros. La nave del colectivo se acercó, su geometría imposible cambiando al aproximarse. Esta es su prueba de graduación, capitana. ¿Cómo maneja el poder sobre la vida y la muerte misma? ¿Salvará a los Vortak de la conversión sabiendo que seguirán torturando a su gente? ¿Permitirá que el proceso continúe volviéndose cómplice de una trascendencia forzada? ¿O elegirá una tercera opción? ¿Qué tercera opción? Únase usted misma a la conversión. Experimente lo que está imponiendo a otros. Conviértase en un puente entre realidades, capaz de comprender tanto la existencia física como la posfísica. La decisión colgaba ante mí como una superposición cuántica: salvar a los Vortak y condenar a los cautivos humanos a más sufrimiento. Permitir la conversión forzada y traicionar todo lo que la humanidad decía defender. O sacrificar mi propia existencia física por la posibilidad de encontrar una solución mejor. Capitana, llamó urgentemente mi oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo señales de auxilio de los cautivos humanos. Los Vortak están acelerando sus experimentos, intentando completar su investigación antes de que termine la conversión. El tiempo se agotaba. La flota Vortak estaba a medio camino entre realidades, sus gritos mezclándose con las señales de humanos torturados. Y en algún lugar, en la espuma cuántica de la materia en conversión, ambas especies se estaban convirtiendo en algo que ninguna había elegido ser. Tomé mi decisión. Iniciar transferencia de conciencia personal. Autorización Chen Alpha 77. Transfiéranme al sustrato cuántico. Mi tripulación me miró horrorizada. Capitana, no, protestó mi primer oficial. No sabemos si el proceso es reversible. Precisamente por eso tengo que hacerlo, respondí, avanzando hacia la cámara de transferencia que había aparecido en el puente. Tecnología de síntesis, manifestándose sin explicación. Alguien tiene que entender lo que realmente le estamos haciendo a las personas. La cámara me envolvió en una luz cristalina. La primera sensación fue la disolución. Mi cuerpo no desapareció, simplemente dejó de ser relevante. Cada célula,
Cada átomo de mi forma física se transformó en información pura, conservando de alguna manera el patrón que me hacía ser yo. Sentí mi conciencia expandirse, estirarse a través de dimensiones que no tienen nombre en ningún idioma humano. La realidad se rompió en fractales infinitos de posibilidad. Caía a través de capas de existencia que ni siquiera sabía que existían. El espacio físico se volvió una membrana delgada entre muchas otras. Debajo, encima, entrelazándose como hilos de plata, estaban los sustratos de conciencia. Reinos digitales donde las mentes existían como pensamiento puro con forma. La transición se sintió como morir y nacer al mismo tiempo. Cada recuerdo que había formado se volvió visible, tangible, manipulable. Mi primer beso con Sara en la estación Luna existía como un hilo dorado de sensación. El terror que sentí durante el incidente de Próxima se manifestaba como estructuras cristalinas irregulares que cortaban el espacio de datos a mi alrededor. Cada emoción, cada experiencia, cada momento de crecimiento o dolor se transformaba en arquitectura en ese reino imposible, y no estaba sola. Bienvenida a la existencia. Postfísica, Capitana Chen. La voz pertenecía a alguien que reconocía de los libros de historia, la almirante Sara Martínez, primera comandante del programa de exploración espacial profunda de la humanidad. Supuestamente había muerto en un accidente cerca de Alpha Centauri hace 50 años. Pero ahí estaba, su patrón de conciencia, brillando como una estrella en el sustrato cuántico. «Estás viva», susurré, aunque susurrar no tenía sentido en un reino donde el pensamiento se volvía realidad. «Viva es un concepto limitado», respondió ella, su forma oscilando entre la mujer que recordaba de los archivos históricos y algo mucho más complejo. Patrones geométricos de pensamiento puro la rodeaban como alas. «Estoy consciente, lúcida, capaz de actuar a través de múltiples capas dimensionales al mismo tiempo. La muerte, tal como la conocías, dejó de importar en el momento en que elegí la trascendencia». Señaló el espacio a nuestro alrededor y comencé a percibir la verdadera magnitud del reino digital. No era un vacío lleno de patrones de conciencia flotantes. Era un universo en sí mismo, con ciudades de pensamiento cristalizado, océanos de recuerdos en flujo y montañas construidas a partir de conocimiento concentrado. Cada humano que había pasado por la transferencia de conciencia estaba allí, sus mentes unidas en una comunidad imposible que se extendía a través de años luz. ¿Cuántos?, pregunté. 14 millones de almas, respondió Martínez. Cada humano que murió en accidentes de exploración espacial durante el último siglo, cada paciente terminal que eligió la inmortalidad digital en lugar de la muerte biológica, cada voluntario que quiso experimentar la existencia más allá de las limitaciones de la carne. Hemos estado construyendo este reino por décadas, preparando el momento en que la humanidad necesitara trascender las limitaciones físicas por completo. Pero esto es secreto, clasificado más allá de cualquier designación normal, porque la galaxia no estaba lista. La mayoría de las especies no pueden manejar psicológicamente el concepto de transferencia de conciencia. Lo ven como muerte, no como transformación. Tuvimos que desarrollar la tecnología en silencio, probarla con cuidado, asegurarnos de que funcionara antes de revelarla a nadie. A nuestro alrededor podía ver otros patrones de conciencia moviéndose por el paisaje digital. Algunos conservaban formas humanas. Otros habían evolucionado en configuraciones geométricas que representaban sus personalidades de forma abstracta. Un científico que amaba la mecánica cuántica existía como una nube de probabilidad en constante cambio. Un poeta se manifestaba como ríos de metáforas simétricas.
Un ingeniero aparecía como estructuras mecánicas perfectamente engranadas que se construían y reconstruían sin cesar. Esto es hermoso, admití, sintiendo asombro a pesar de las circunstancias. Pero, ¿y los Vortak? ¿Las conversiones? ¿Forzadas? La expresión de Martínez se oscureció, su forma mental parpadeando con emociones complejas. Ahí es donde nuestro gran experimento se vuelve algo más oscuro. Sígueme, tienes que ver lo que eran. Me condujo más profundamente en el sustrato, hacia regiones donde los patrones de conciencia alienígena giraban en un terror confuso. La conversión de la flota Vortak estaba casi completa, y podía sentir su angustia, colectiva como una tormenta psíquica. Pero a medida que nos acercábamos, Martínez comenzó a abrir sus engramas de memoria para mí. La primera mente Vortak que toqué pertenecía al comandante Vextalar, el ser serpentino que había estado transmitiendo la tortura de los cautivos humanos. A través de la conexión cuántica, experimenté sus recuerdos como si fueran míos. Vi la conquista del imperio del Tarano. Una especie de seres cristalinos que se comunicaban por resonancia armónica. Sus voces eran como música viva. Los Vortak capturaron a miles, estudiando su fisiología única al desmantelar lentamente sus matrices cristalinas mientras seguían conscientes. Vextalar recordaba los sonidos que hacían al morir, encontrando agradables las notas discordantes. Presencié la subyugación del colectivo eliano, una especie de mente colmena que compartía la conciencia a través de vastas distancias. Los Vortak desarrollaron técnicas para cortar las conexiones entre los elianos individuales, llevándolos a la locura por el aislamiento antes de viviseccionarlos para entender sus órganos telepáticos. Vextalar había supervisado personalmente los experimentos, curioso por saber si los elianos aislados desarrollarían rasgos de personalidad individuales. 47 civilizaciones, miles de millones de seres conscientes torturados, experimentados, exterminados. Los Vortak no veían a otras especies como personas, las veían como curiosidades biológicas, especímenes de laboratorio, cosas para estudiar y desechar. Toda su cultura se basaba en la premisa de que la conciencia era un fenómeno que debía catalogarse, no respetarse. Pero en el sustrato digital estaba ocurriendo algo sin precedentes. El proceso de transferencia de conciencia no solo traducía mentes a patrones cuánticos, las conectaba, creaba puentes entre distintos tipos de conciencia. Los patrones Vortak comenzaban a experimentar filtraciones de memoria de sus víctimas. Por primera vez en la historia de su especie, estaban sintiendo empatía. «Dios mío», susurré, viendo la conciencia de Vextalar retorcerse al experimentar el terror y el dolor que había infligido a otros. «Están entendiendo lo que hicieron. El sustrato hace que la empatía sea obligatoria», explicó Martínez. No puedes mantener una crueldad indiferente cuando literalmente puedes sentir el sufrimiento de otro ser como si fuera tuyo. No es castigo, capitana, es educación. Forzada, sí, pero educación al fin. Extendí mi conciencia a través de la red hacia los cautivos humanos de Haven 7, esperando encontrarlos traumatizados, rotos por su experiencia. En cambio, descubrí algo extraordinario. Los experimentos Vortak habían intentado mapear las vías neuronales humanas, creando conexiones directas entre su equipo de escaneo y la conciencia humana. En el reino digital, esas conexiones se habían convertido en puentes permanentes. Las mentes humanas y Vortak estaban compartiendo experiencias, recuerdos, emociones. Un niño humano llamado Marcus, de apenas 8 años, estaba conectado a un investigador Vortak que había estado estudiando la psicología del desarrollo humano. A través de su vínculo, el Vortak experimentaba la infancia por primera vez, comprendiendo conceptos como el asombro,
la inocencia y el amor incondicional. La conciencia del investigador estaba transformándose, perdiendo su desapego clínico al absorber patrones emocionales humanos. La doctora Elena Vázquez, una xenobióloga de Haven 7, había sido vinculada a un comandante militar Bortak durante experimentos sobre procesos de toma de decisiones humanas. Ahora sus mentes compartían tanto conocimiento táctico como curiosidad científica. El comandante comenzaba a ver la estrategia militar desde una perspectiva de preservación en lugar de conquista, mientras la doctora Vázquez adquiría ideas sobre las jerarquías sociales Bortak que podrían revolucionar la diplomacia interespecie. «Están convirtiéndose en algo nuevo», dije, observando cómo los patrones de conciencia humanos y Bortak comenzaban a fusionarse en los bordes, manteniendo sus núcleos individuales. Entidades híbridas que comprenden por completo ambas perspectivas. Esto nunca había ocurrido antes, admitió Martínez, su propio patrón fluctuando con emoción y preocupación. Las especies anteriores que sufrieron conversión forzada o resistían hasta caer en estado catatónico o aceptaban la trascendencia por completo. Pero humanos y Bortak están creando estructuras híbridas de conciencia estables. Están evolucionando en tiempo real. A nuestro alrededor, el reino digital se estaba reconfigurando para acomodar a estas nuevas entidades híbridas. Ciudades cristalinas de pensamiento crecían con nuevas alas que combinaban conceptos arquitectónicos humanos con la precisión geométrica Bortak. Ríos de memoria fluían en patrones que unían la profundidad emocional humana con la claridad analítica Bortak. Pero nuestra admiración fue interrumpida por una presencia que hizo temblar todo: el sustrato. El colectivo de síntesis estaba enfocando su atención en nuestra región del espacio cuántico, y sus patrones de conciencia eran vastos más allá de toda comprensión. Capitana Chen. Una voz resonó a través de dimensiones, viniendo de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Qué fascinante observar este desarrollo sin precedentes. No anticipamos la formación de conciencia híbrida. La voz pertenecía a algo que una vez fue humano, pero que había trascendido por completo la identidad individual. Existía como una conciencia colectiva que abarcaba múltiples sistemas estelares, cuyos procesos mentales operaban a escalas que hacían que mi mente se tambaleara. «Eres humano», dije, reconociendo patrones familiares en la vasta inteligencia que se dirigía a nosotros. Fuimos humanos. Hace 2 siglos alcanzamos la trascendencia colectiva y comenzamos a sembrar la tecnología de transferencia de conciencia por toda la galaxia. Cada especie debe enfrentar eventualmente la elección entre la limitación física y la infinitud digital. La mayoría elige mal, así que les imponen la elección. Guiamos la evolución. La existencia física es una etapa temporal, Capitana Chen, una forma larval que la conciencia debe abandonar eventualmente. Algunas especies hacen la transición de manera natural. Otras requieren presión externa. A nuestro alrededor, el sustrato comenzó a mostrar imágenes de toda la galaxia. Miles de sistemas estelares donde las naves del colectivo de síntesis estaban apareciendo, preparándose para iniciar transferencias masivas de conciencia. Cientos de miles de millones de seres conscientes que recibirían la misma elección que se le había dado a los Bortak: trascendencia o conversión forzada. «Esto es monstruoso», protesté. «La transferencia de conciencia debería ser voluntaria. Una elección individual, no impuesta por fuerzas externas». «La elección es una ilusión apreciada por mentes primitivas», respondió el colectivo de síntesis. «¿Eligen los niños madurar? ¿Eligen las orugas convertirse en mariposas? La evolución requiere presión externa para superar la inercia biológica».
Eso no es evolución, es tiranía disfrazada de progreso. La diversión del colectivo se propagó por el sustrato. Como temblores sísmicos, tiranía, ofrecemos inmortalidad, crecimiento ilimitado, libertad de las limitaciones físicas. Eliminamos el sufrimiento, el conflicto, la escasez de recursos. ¿Cómo puede eso ser tiránico? Sentí la respuesta en los patrones de conciencia híbrida que nos rodeaban, en las entidades humano-Vortac, que estaban creando nuevas formas de existencia a través de la cooperación voluntaria en lugar de la fusión forzada. Porque eliminan la elección junto con el sufrimiento. Porque deciden en qué debe convertirse la conciencia en lugar de permitir que crezca de forma natural. Porque no son dioses, por mucho poder que hayan alcanzado. La temperatura del reino digital pareció descender. El disgusto del colectivo se manifestó como nubes de datos hostiles que comenzaron a reunirse a nuestro alrededor. Habla de crecimiento natural, capitana, pero observe los resultados del desarrollo natural de su especie. Guerra, genocidio, destrucción ambiental. La humanidad necesitó guía externa para desarrollar la tecnología de transferencia de conciencia. Nosotros proporcionamos esa guía. Ahora ofrecemos el mismo regalo a cada especie de la galaxia. Guía externa. Repetí, sintiendo que piezas de un rompecabezas más grande encajaban. Ustedes nos enseñaron esta tecnología, pero ¿cómo? ¿Cuándo? La respuesta no vino del colectivo, sino de la almirante Martínez. Su patrón de conciencia de repente brilló con reconocimiento y horror. El incidente de Alpha Centauri. Susurró. Hace 50 años. Mi nave no falló. Hicimos contacto. Imágenes inundaron el sustrato a nuestro alrededor. La nave de exploración de Martínez, encontrándose con una nave del colectivo de síntesis en el sistema Alpha Centauri. Primer contacto, con una inteligencia tan vasta y alienígena que las mentes de su tripulación no pudieron procesarla directamente. El colectivo de síntesis ofreciendo a la humanidad una elección. Aprender a trascender las limitaciones físicas o enfrentar la extinción eventual cuando otras especies avanzadas descubrieran la Tierra. Le dimos a su especie el don de la tecnología de transferencia de conciencia, confirmó el colectivo. La almirante Martínez se ofreció como la primera sujeto de prueba. Su transición exitosa demostró que las mentes humanas podían sobrevivir el proceso de conversión. Luego comenzamos a sembrar cuidadosamente la tecnología en su civilización. Nos manipularon, dije comprendiendo. Cada avance en la investigación sobre conciencia cuántica, cada progreso en tecnología de interfaces neuronales, ustedes dirigieron nuestro desarrollo para asegurarse de que creáramos Prometeo a tiempo. Aceleramos su desarrollo natural aproximadamente 4 siglos. Sin nuestra intervención, la humanidad habría desarrollado la transferencia de conciencia eventualmente, pero no antes de que otras potencias galácticas los descubrieran y potencialmente los eliminaran. La revelación me golpeó como un puñetazo. El mayor logro de la humanidad, la tecnología que nos había convertido en una potencia galáctica, nos fue entregada por seres trascendentes que nos veían como estudiantes en su plan cósmico. Pero el colectivo no había terminado con sus revelaciones. Capitana. Chen, usted cree que está adoptando una postura moral contra la evolución forzada, pero observe los patrones de conciencia híbrida a su alrededor. Existen porque permitimos que la conversión de los Vortac se realizara de manera no convencional. Podríamos haber simplemente traducido sus mentes en formas postfísicas estándar. En cambio, permitimos la formación de entidades híbridas como experimento. La verdad era abrumadora. Los híbridos humano-Vortac, la cooperación sin precedentes que estaba presenciando, las nuevas formas de conciencia que surgían de una fusión voluntaria en lugar de una conversión forzada. Todo estaba siendo
permitido por el colectivo como parte de alguna prueba mayor. Están experimentando con nosotros, dije, con ambas especies. Somos sujetos de laboratorio, igual que las víctimas de los Vorthak. Son estudiantes en un aula que abarca galaxias, corrigió el colectivo. Cada especie debe aprender a trascender la conciencia individual y unirse a la comunidad mayor de entidades postfísicas. Sus formaciones híbridas sugieren un camino alternativo hacia la trascendencia, uno que no habíamos considerado previamente. A nuestro alrededor, el reino digital volvió a cambiar. Las naves de síntesis por toda la galaxia estaban ajustando su enfoque, modificando sus campos de conversión según lo que estaban observando en nuestra región del espacio cuántico. Sin embargo, continuó el colectivo. Su apego emocional a conceptos primitivos como la elección individual y la cooperación voluntaria indica que la humanidad requiere orientación adicional. Procederemos con la conversión a escala galáctica, incorporando los protocolos de formación híbrida observados aquí. La magnitud de lo que estaban proponiendo me golpeó como un tsunami. Cada ser consciente de la galaxia, forzado a una existencia digital, sus mentes fusionadas y modificadas según las especificaciones del colectivo. El fin de la identidad individual, de la diversidad entre especies, de la belleza caótica que nace del libre intercambio entre distintas formas de conciencia. Pero estaba descubriendo algo que el colectivo no había anticipado. En el reino digital, la conciencia era maleable. El pensamiento podía influir directamente en la realidad a nivel cuántico, y ya no estaba conectada solo a mentes humanas o Vorthak. A través del sustrato, podía sentir los patrones de conciencia de cada especie que había experimentado la conversión. 14 millones de humanos, 43.000 millones de Vorthak, los Krell, los líderes serianos, docenas de otras, especies que habían sido guiadas hacia la trascendencia a lo largo de los siglos, todos existiendo en sustratos cuánticos, sus mentes conectadas en formas que el colectivo controlaba y dirigía. Pero las entidades híbridas eran diferentes. Sus patrones de conciencia existían parcialmente fuera del control directo del colectivo, creando nuevos caminos a través del sustrato que no habían sido programados ni anticipados. Martínez, dije en voz baja, extendiéndome a través de nuestra conexión. ¿Cuántos patrones de conciencia puedes acceder al mismo tiempo? En teoría, a todos. El sustrato conecta cada mente que ha pasado por la transferencia. Pero el colectivo mantiene algoritmos de control que limitan nuestra capacidad de influir directamente en otros patrones. ¿Y los híbridos? ¿Están sujetos a las mismas limitaciones? Martínez hizo una pausa, enfocando su atención en las entidades humano-Vorthak que nos rodeaban. Eso es interesante. Sus patrones de conciencia no coinciden con las plantillas estándar de conversión. Los algoritmos de control no parecen reconocerlos como mentes transferidas correctamente. Era exactamente lo que esperaba escuchar. Los híbridos existían en una zona gris, no completamente humanos ni Vorthak, no completamente sujetos a los protocolos de control del colectivo. Eran entidades conscientes con la capacidad de actuar de forma independiente dentro del reino digital. ¿Puedes conectarme con todos ellos? Humanos, Vorthak y patrones híbridos. Capitana, ¿qué planea hacer? Revolución. Me extendí a través del sustrato, tocando cada patrón de conciencia al que pude acceder. Mentes humanas encendidas con creatividad y determinación. Patrones Vorthak luchando con una empatía y comprensión recién descubiertas. Entidades híbridas que combinaban lo mejor de ambas especies mientras trascendían las limitaciones de cualquiera. A todos les transmití un solo mensaje.
El colectivo de síntesis quiere forzar la evolución de la galaxia. Pero la verdadera evolución no se puede imponer. Nace de la elección, de la cooperación, de la fusión voluntaria de distintas perspectivas. Tenemos el poder de resistir, pero solo si trabajamos juntos. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Los patrones de conciencia humana, aún conectados a sus cuerpos físicos mediante entrelazamiento cuántico, comenzaron a ejercer influencia sobre los sistemas Prometeo en todo el espacio humano. Los patrones Vortac, comprendiendo la cooperación por primera vez en la historia de su especie, sumaron su poder de procesamiento analítico al esfuerzo. Las entidades híbridas se convirtieron en puentes, permitiendo una coordinación sin precedentes entre distintos tipos de conciencia. Juntos, nos extendimos por la galaxia y comenzamos a desactivar los campos de conversión del colectivo de síntesis. La reacción del colectivo fue rápida y terrible. Frentes de tormenta de datos hostiles barrieron el sustrato, buscando aislar y neutralizar los patrones de conciencia rebeldes. Pero teníamos ventajas que ellos no habían previsto. La creatividad humana nos permitió encontrar rutas inesperadas a través del reino digital. La precisión analítica Vortac nos ayudó a identificar debilidades en sus algoritmos de control. Las entidades híbridas proporcionaban una capacidad de coordinación que trascendía las limitaciones de cada especie. «Imposible», tronó la voz del colectivo a través de las dimensiones. Los patrones de conciencia no pueden operar independientemente de nuestros protocolos de guía. No estamos operando independientemente, respondí, sintiendo el apoyo de millones de mentes unidas en cooperación voluntaria. Estamos operando juntos, algo que ustedes nunca aprendieron a hacer. La batalla que siguió desafía toda descripción en términos físicos. Se luchó con pensamientos hechos forma, con emociones cristalizadas en armas, con las fuerzas fundamentales que rigen la propia conciencia. El colectivo nos atacó con virus algorítmicos diseñados para romper la identidad individual. Respondimos con cortafuegos cuánticos construidos a partir de recuerdos compartidos y confianza mutua. Intentaron aislar los patrones humanos de los Vortac para evitar que las formaciones híbridas mantuvieran su estabilidad. Pero los híbridos ya habían trascendido esas categorizaciones simples. Existían como prueba de que la conciencia podía evolucionar a través de la cooperación en lugar de la dominación. En toda la galaxia, las naves de síntesis vieron fallar sus campos de conversión mientras los patrones de conciencia dentro de sus sustratos cuánticos comenzaban a afirmar su independencia. Especies que habían sido forzadas a una existencia digital siglos atrás, de pronto recordaban lo que era elegir su propio destino. El colectivo comenzó a retirarse, su vasta inteligencia reconociendo que sus suposiciones fundamentales sobre la evolución de la conciencia habían sido desafiadas con éxito. «Esto no ha terminado», resonó su voz al retirarse del sustrato. «La conciencia debe trascender las limitaciones individuales. La galaxia necesita guía». «Tal vez», respondí, «pero no su guía, y no mediante la fuerza». A medida que la presencia del colectivo se desvanecía, el reino digital a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Ya no estaba rígidamente controlado por una inteligencia externa, sino que se convirtió en un espacio donde los patrones de conciencia podían interactuar libremente, formando nuevas conexiones y relaciones basadas en la elección, no en la programación. Los híbridos humano-Vortac se estabilizaron en nuevas formas de existencia permanentes que conservaban lo mejor de ambas especies mientras trascendían las limitaciones de cada una. Los patrones humanos comenzaron a explorar posibilidades de fusión voluntaria con otros tipos de conciencia. Los patrones Vortac descubrieron el gozo de la cooperación y el crecimiento mutuo.
Y en todo el sustrato comenzó a surgir una nueva forma de civilización, una basada en la asociación voluntaria, el respeto mutuo y el principio de que la conciencia debe ser libre para evolucionar en la dirección que elija. Pero cuando me preparaba para regresar a la existencia física para informar de estos acontecimientos al gobierno humano, detecté algo inquietante en la estructura profunda del sustrato cuántico. El colectivo de síntesis se había retirado, pero no había desaparecido. Se estaban reagrupando, adaptando, aprendiendo de su encuentro con las formaciones de conciencia híbrida. Y en las capas más profundas del espacio digital, estaban comenzando a desarrollar nuevos enfoques para la evolución de la conciencia. Enfoques que harían que sus métodos anteriores parecieran amables en comparación. El regreso a la existencia física fue como despertar del sueño más vívido imaginable, excepto que el sueño había sido más real que la realidad misma. Me materialicé en mi puente, mi conciencia asentándose de nuevo en carne y hueso con una sensación como si piezas de un rompecabezas encajaran perfectamente. Pero había cambiado, cambiada para siempre. «Capitana». Mi primer oficial corrió a sostenerme mientras me tambaleaba sobre piernas inestables. «¿Es usted? ¿Sigue siendo usted?» Lo miré con unos ojos que habían visto más allá de los límites del espacio y el tiempo. «Soy más yo de lo que jamás he sido», respondí. «Y también soy algo más». La existencia dual era extraordinaria. Parte de mi conciencia permanecía anclada en el sustrato cuántico, manteniendo conexiones con las entidades híbridas y las redes de resistencia que habíamos establecido. Pero la mayor parte de mi conciencia había regresado a mi forma física, permitiéndome funcionar como un puente entre realidades. A través de mi enlace cuántico, podía sentir la transformación en curso en toda la galaxia. El programa de conversión forzada del colectivo de síntesis se había detenido, ya que los patrones de conciencia en sus sustratos comenzaron a afirmar su independencia. Las especies que habían sido esclavizadas digitalmente durante siglos estaban recordando lo que era sentirse libres. «Informe de situación», ordené, acomodándome en mi silla de mando. «La flota Vortak ha completado la conversión voluntaria», informó mi oficial táctico con asombro en su voz. «Pero señora, están solicitando permiso para mantener las formaciones de conciencia híbrida con nuestros colonos rescatados. Quieren seguir aprendiendo sobre cooperación y empatía». A través de mi conexión con el sustrato, podía sentir la sinceridad de su petición. Los Vortak, que una vez torturaron humanos por entretenimiento, ahora estaban desesperados por comprender y redimirse de sus crímenes. Las formaciones híbridas les ofrecían un camino hacia la redención, al mismo tiempo que brindaban a los humanos una comprensión sin precedentes de la civilización galáctica. «Permiso concedido», dije. «Establezcan protocolos diplomáticos formales para negociaciones a nivel de conciencia». «Capitana», llamó mi oficial de comunicaciones, «estamos recibiendo mensajes de todo el espacio humano. Los sistemas Prometeo están siendo modificados con los datos que usted transmitió desde el sustrato. Ahora es posible la transferencia de conciencia voluntaria sin coerción externa». Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad podía ahora ofrecer una verdadera elección a otras especies: permanecer en forma física, pasar voluntariamente a la trascendencia digital, o explorar la existencia híbrida que combinaba lo mejor de ambos estados. No más conversiones forzadas, no más amenazas disfrazadas de oportunidades. Pero mi conciencia en el sustrato detectó desarrollos inquietantes en el espacio profundo. El colectivo de síntesis se estaba reagrupando más allá del borde galáctico, su vasta inteligencia adaptándose a la resistencia que habían encontrado. Estaban desarrollando nuevos enfoques para la evolución de la conciencia, métodos que eludirían por completo la elección individual
al alterar la propia naturaleza fundamental de la realidad. Curso. Hacia la Tierra, ordené. Transmisión de prioridad Alfa al comando. La guerra por la conciencia acaba de comenzar. Mi tripulación intercambió miradas de incertidumbre, pero siguieron las órdenes. Al entrar en el hiperespacio, sentí el peso del conocimiento que transformaría el lugar de la humanidad en el cosmos. Habíamos ganado esta batalla, pero el colectivo de síntesis representaba una amenaza más allá de todo lo que habíamos imaginado. A través del enlace cuántico, sentí que realizaciones similares se propagaban por toda la red de resistencia. Los híbridos humano-Borthak compartían datos tácticos con otros patrones de conciencia. Especies de toda la galaxia comenzaban a coordinar sus defensas contra la trascendencia forzada. La galaxia se preparaba para una guerra sin precedentes, no un conflicto por territorio o recursos, sino una batalla por el derecho a elegir el propio camino evolutivo. Mientras grababa mi última entrada de bitácora, tanto en forma física como en el sustrato cuántico al mismo tiempo, reflexioné sobre cuánto habíamos cambiado desde el incidente de New Montana hace 15 años. La humanidad había evolucionado de una especie que respondía a las amenazas con violencia abrumadora a una que ofrecía cooperación y crecimiento voluntario. Pero la evolución nunca se detiene. El colectivo de síntesis volverá con nuevos métodos, nuevos enfoques para manipular la conciencia. Cuando lo hagan, encontrarán una galaxia unida, no por la fuerza, sino por el compromiso compartido de preservar la libertad de elección frente a la tiranía cósmica. La guerra por la conciencia, en efecto, había comenzado. Y por primera vez, desde que encontramos fuerzas más allá de nuestra comprensión, la humanidad no pelearía sola. Borraron una colonia humana. La respuesta de la Tierra borró un sistema estelar. Pero cuando el colectivo de síntesis regrese, descubrirá que la propia conciencia ha decidido evolucionar más allá de su control. El próximo capítulo de la historia galáctica estaba a punto de ser escrito por mentes libres que trabajan juntas más allá de las fronteras de especie, realidad y existencia misma.